Bueno, estamos en el segundo bloque del Camino TV y le tenemos que dar la bienvenida a la señora Andrea de Juano. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Y al licenciado en psicología Leonardo, y dale, desde hoy que me están diciendo Leonardo, te bauticé, Leonardo Ponce. Sí, ellos son integrantes de Dieta Cormillot. Te cuento que Dieta Cormillot en Santa Fe está en calle Mendoza 3078, ¿sí? Y trabaja desde la mañana hasta la noche, que ya lo vamos a hablar. Bien, pero a partir de este lunes vas a tener la posibilidad de siempre escucharlos de todo lo que tenemos que aprender, al menos en lo que a mí me respecta, los obesos, ¿eh? Los obesos. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Gracias por venir, muy bienvenido. Gracias. Y ya te empiezo a preguntar. Sí. ¿Por qué somos obesos, Leonardo? Bueno, si le preguntáramos esto a un médico o un nutricionista, llegaríamos a la simple conclusión, o lo que siempre uno sabe, que es la diferencia que hay entre la cantidad de calorías que consumimos y la cantidad de calorías que gastamos. O sea, lo que comemos en relación a lo que nos movemos. Sin embargo, en lo que es nuestra experiencia trabajando con obesidad acá en Dieta Club Cormillot Santa Fe, lo que vemos muchas veces en los grupos es que hay algo más allá que simplemente la cuestión, podemos decir, fisiológica de la obesidad. Y a esto nos referimos con todo lo que tiene que ver, solo decimos los aspectos psicológicos, ¿no? Todas estas variables que influyen en una persona que padece esta enfermedad, para que esta enfermedad se genere y además también perpetúe en el tiempo, o sea, que se siga sosteniendo en el tiempo esta enfermedad. Estos factores psicológicos a los que nos referimos, generalmente también un médico diría serían las cuestiones de estrés, pero también a mí me gusta como hacerlo un poquito más amplio y siempre le hablamos en los grupos, que tiene que ver con el preguntarnos en qué momento se inició de nuestra vida esta enfermedad, en qué momento se originó esta enfermedad. Hay muchas personas que van a decir desde el nacimiento, porque generalmente es la respuesta que tienen desde que soy chico. Sin embargo, hay un momento en la mayoría de los pacientes en los cuales se genera esta enfermedad. Lo más común es por ahí que podemos ver es en el caso de madres que después del primer hijo, después del primer embarazo, y también se interpreta que tiene que ver con el hecho de haber comido mucho durante el embarazo o haber cambiado los hábitos. Sin embargo, lo que realmente se ve en los grupos es que en ese caso las madres cambian su orden de prioridades al momento del nacimiento del hijo. Pasa a ser ese hijo el primer escalón en ese orden, y ella pasa a ser el cuarto o quinto con suerte. Ahora, sí. Discúlpame que te interrumpa, sí, por favor. Leonardo, yo te quiero hacer una pregunta. Viste que todos somos más o menos descendientes de italianos y españoles. Ajá. ¿Sí? Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando era una niña, esas mesas enormes y la pasta, y es decir, los argentinos somos de comer mucho, nuestra cultura es de comer sin tener una dieta o un balance en nuestras dietas. Comemos ensalada con pasta, comemos la carne con las pastas, es decir, ya venimos con esa trayectoria, digamos, o esa herencia. El tema también pasa por el sedentarismo, que por eso somos obesos. Sí. O el tema pasa por una cuestión de algún problema que tuvimos en lo psicológico, en nuestras relaciones, que por eso engordamos. Pues hacer como universal esa respuesta sería difícil, pero sí, obviamente, como decís vos, tenemos una cultura del comer. Sin embargo, si fuese así, todos seríamos obesos. Por eso es que hay que atribuirle también otras variables aparte de esa. La cuestión es que sí, es verdad, de nuestros hábitos, es más, hasta no hace mucho tiempo el gordito era el sano, y ver a una persona con mucha delgadez atribuía algún tipo de enfermedad. Sin embargo, este tipo de alimentación, lo que ha pasado, digamos, con todo el tema de la modernidad, la posmodernidad, es que no ha ido de la mano la alimentación que teníamos para un tipo de trabajo en relación al trabajo mental que hacemos ahora y la falta de movimiento. Sin embargo, cuando yo escucho estas cosas en el consultorio, siempre trato de ser un poco más realista y entender de que esto ya viene pasando, ya pasó hace mucho, digamos, o sea que seguir atribuyéndole en la actualidad estas cuestiones, por ahí funciona más como una cuestión de excusa que como una realidad concreta. Siempre le digo a los participantes que sí,
le haríamos una prueba en este momento en cuanto a nutrición y actividad física para lograr un resultado en descenso de peso, todos aprobarían. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos manejamos un conocimiento básico de lo que es la buena alimentación, porque hoy en día además también está mucho en auge esta cuestión. Sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? O la pregunta que siempre le hago a las personas que bajan y vuelven a aumentar. ¿Por qué una persona que logra bajar 30 kilos sube 40? Con todo el esfuerzo que le genera el tener que bajar esos 30 kilos. Porque una persona que se propuso durante todo un año hacer actividad física, comer bien y todo, logra su resultado, se ve en el espejo y se encuentra con esa imagen que buscaba, vuelve a recuperar esa cantidad de peso, o más cantidad de pesos. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ir un poquito más allá que solamente la cuestión de hábitos. Exacto. Es decir, ¿qué significa la obesidad en mi vida? ¿Qué lugar ocupa la comida en mi vida? Porque muchas veces el hecho de ver inevitable el dejar de comer ciertas comidas o la frecuencia en la que comemos, tiene que ver muchas veces con la compensación que hacemos por el estilo de vida que seguimos. Hoy en día nos encontramos todos tal vez en el común de vivir vidas en las cuales parece ser que es muy difícil pararse un segundo a mirarse y a ver si estoy bien, si me siento bien, si estoy donde quiero estar, si tengo lo que deseo, si quiero algo más, si me gusta lo que hago. O sea, la vida te va llevando a que uno atropelle sin muchas veces pensarlo mucho. Exacto. Pensar en la cuestión justamente de hoy, que también se habla mucho de lo que es la ansiedad y el estrés. Es decir, cómo, yo le digo a los participantes, ¿cómo podemos pretender tener una alimentación equilibrada cuando nuestra vida no está equilibrada? No, exactamente. Es muy difícil para una persona, además, que ya tiene incorporado en su cabeza, está sistematizado el funcionamiento de compensación a través de la comida, es muy difícil que pueda sostener por mucho tiempo su voluntad de no comer, porque tal vez el único momento en el cual se conecta con el placer es el momento en el que come. Claro. Y ese es el verdadero problema. No la comida. Como siempre les digo, no hay nada que engorde. La comida no engorda. No es que hay una comida que sea engordante. Es la conducta lo que engorda. Digamos, ¿qué es lo que engorda? La cantidad y la frecuencia. A mí me gusta lo mismo que le gusta a ustedes, siempre les digo. Sin embargo, yo lo como en menos cantidad y con menos frecuencia. Claro. Lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la diferencia entre nosotros dos. Cuáles son los recursos que manejamos. Digamos, y muchas veces esos recursos tienen que ver con encontrar otros mecanismos de compensación más sanos, o el hecho de saber frenar a tiempo ciertas cuestiones emocionales que se van dejando estar, digamos. Y cuando uno se deja estar en lo que es el estado interno emocional, el cuerpo es el último en avisar. Es como la última puerta que se atraviesa. Entonces el cuerpo ahí te pone un freno, digamos. La obesidad es una manifestación muchas veces, o por lo que me respecta a mi experiencia, de personas que tienen una idea de funcionamiento en su vida de tener que ocupar muchos espacios, encargarse de muchas cosas. Entonces se cargan de su hijo, de su hijo, de su marido, de su casa, de su trabajo, de su hermana, de sus padres, de sus amigos, y van resolviendo muchos problemas y ocupando muchos espacios. Y ahí justamente el cuerpo llega un momento en el cual es postergado, digamos, la imagen de uno mismo es postergado por la sobreocupación que uno tiene. Entonces, a mí me gusta pensar nuestro tratamiento como un tratamiento integral, justamente es la idea, por eso Cormillot incorpora un psicólogo en lo que sería su equipo de trabajo, porque no solamente buscamos que la persona se eduque en cuanto a lo que es la alimentación, sino que también se eduque en lo que es el autoconocimiento, porque es donde realmente uno va a encontrar la respuesta a la sanación de cualquier tipo de patología que no esté vinculado con algo fisiológico de base, digamos. Claro. Y Leonardo, digamos, el tratamiento de que ustedes de Cormillot, ¿cuánto tiempo se necesita, digamos, para llegar al peso ideal? Porque una persona llega con un sobrepeso, ¿sí? Y también con menos pesos, también lo están trabajando cuando no logran el peso ideal. ¿Bajo peso? No. No, es solamente sobrepeso. Trabajamos con sobrepeso, obesidad. Obesidad. Entonces, ¿cuánto tiempo vos crees que es? Porque muchas veces, te lo digo porque me ha pasado, uno deja pensar, es decir, baja, hace toda la conducta, todo, ¿me entendés? Es decir, las comidas como corresponden, en el horario, las calorías que corresponden, y vos decís, listo, ya está, ¿para qué voy a ir? Ya está, ya Exacto. lo controlo. Y volvé a los 3 meses y te querés matar. Es muy buena tu pregunta, porque creo que es el gran problema de
de la obesidad a nivel mundial, podría decirlo. Hoy se habla, la otra vez leí un estudio que decía que el 90% de las personas que se proponen bajar de peso lo logran, pero solamente el 20% mundial logra mantenerse. O sea que el gran problema justamente es mantenerse. Yo creo que tiene que ver con la visión todavía bastante primitiva que tenemos en cuanto a lo que es la obesidad. Creemos que la obesidad, el gran problema de la obesidad son los kilos que tenemos de más. Sin embargo, es lo más periférico de la enfermedad, es lo que menos tiene que ver. Porque eso es como la última manifestación, digamos. O sea, como dice Alberto Cormillot, yo puedo tener como condición o ser obeso, pero el ser gordo es una decisión, dice él. ¿Qué quiere decir esto? Que el gran problema de las personas que no logran mantener el peso es justamente el no reconocer y aceptar cuál es su enfermedad. Su enfermedad no es estar gordo, su enfermedad es ser obeso. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo está predispuesto a aumentar y acumular grasa sin límites. No pone más límite el cuerpo para acumular grasa. Entonces, si yo me preocupo solamente por sacar los kilos de más, saco los kilos de más, terminé de hacer la gran dieta restrictiva, la pasé mal, pero lo logré, y ahora me libero. Cuando me libero, mi cuerpo está todavía dispuesto a acumular grasa, y es más, todavía más preparado todavía porque le estuve sacando grasa durante mucho tiempo. Entonces, va a querer recuperar rápidamente. Eso es lo que se llama el efecto rebote. Entonces vuelve a recuperar. La cuestión de lo que será la recuperación de la obesidad no es resolver el cuerpo, sino resolver el estado interno que sustenta la gordura en el tiempo. Es decir, resolver esto. Exactamente. La mente. Sí, la mente, las emociones, el alma, la psiquis, como uno le quiera poner el nombre. Pero encontrar, como te decía hoy al principio, ¿dónde está la génesis de mi enfermedad? ¿Dónde se generó y por qué? ¿Cómo inició y en qué momento de mi vida? Porque como siempre le digo a mis pacientes, cuando apareció el gordo, apareció a resolver algo que nosotros no estábamos resolviendo. Algo vino a hacer ese gordo. ¿Qué vino a hacer? Vino tal vez a darme placer porque lo único que veía era que no había placer en ningún aspecto de mi vida. Bueno, es muy fácil encontrar placer en casa, rápido y en pocos minutos. Abro la heladera, saco algo con grasa o algo con azúcar. Entonces, si el gran problema fue el no experimentar placer por mucho tiempo en mi vida o sentirme muy estresado, o sea que está descompensado el placer del displacer, entonces lo que yo tengo que resolver justamente es eso. Más la alimentación, obviamente, el tema de cambiar hábitos de alimentación es esencial y básico, pero tengo que hacer un trabajito más, como siempre digo a mis pacientes, es una vuelta de rosca más. No solamente decir, bueno, aprendí a comer cada 2 o 3 horas, alimentos que sean balanceados en cuanto al consumo de grasa, proteínas, vegetales, hacer estos gustos de forma medida, no tanta frecuencia, todo eso está perfecto y la mayoría lo sabemos. Ahora, ¿en qué momento perdemos esa noción? ¿Y por qué? Y eso lo tengo que resolver, porque en algún momento voy a volver a mi vida, a lo natural de mi vida, y si no he encontrado otros recursos que no sea la comida para resolver esas cuestiones, y bueno, el gordo vuelve a aparecer, se vuelve a hacer cargo de la situación. Claro. Entonces creo que esa pregunta es básica, digamos, decir, bueno, ¿por qué volvemos a subir de peso? ¿Por qué soltamos las dietas? En verdad, hoy en día está muy de moda decirlo, ¿no? Las dietas no sirven. Hasta han sido, yo podría decir, que han sido la causante de empeorar muchas situaciones, digamos, de personas con obesidad, de empeorar todavía más su patología. Por eso hablamos de un tratamiento. Nosotros nunca hablamos de dieta, hablamos de un tratamiento. Y ese tratamiento es tratamiento de recuperación para la obesidad. Recuperarme como obeso significa que mi condición de obeso nunca va a desaparecer, lo acepto, voy a ser obeso toda mi vida, pero lo que yo decido hoy a partir de este momento es dejar de ser gordo. Para dejar de ser gordo tengo que entender que tengo que vivir una vida diferente a la que vivía antes. Claro. Aceptar que mi cuerpo tiene esa predisposición para aumentar, entender lo que eso no lo voy a poder cambiar y a partir de ahí estructurar mi vida de una manera mucho más sana. Buenísimo, buenísimo, Leonardo, muy claro. Espero que te guste porque es una charla para los obesos, como yo, como vos. Es importante que puedas hacer ese clip y acercarte a Dietas Cormillot ahí en Mendoza al 3087. Cualquier consulta podés hacerla, están más o menos de las 9 de la mañana, Andrea. Hasta las 8:30, 9 de la noche. 8:30, 9 de la noche de corrido. Nosotros vamos a un cortecito, puede ser, Isa, y volvemos y seguimos charlando con el licenciado en psicología y con Andrea de Juano.